Hoy es 7 de julio del 2013. Vamos a orar. Vamos a empezar el servicio. Amado Padre, venimos como iglesia para estar orando ante el trono de gracia de usted, pedir, dejar como ese Salmo 55:22 todas nuestras cargas ahí, también todas nuestras dolencias en la cruz de Cristo, que continuamente nos ensuciamos las manos y los pies, los pensamientos, tanto pecamos por acciones, también omisiones, sabiendo hacer lo bueno, a veces no lo hacemos, por eso dejamos todo y esté perdonando en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Estoy pidiendo que me esté guiando en este servicio por medio de su santa palabra, de su santo espíritu, que esté iluminando nuestras conciencias para que podamos entender y podamos llevarnos algo provechoso hoy que estamos terminando esta epístola de los Romanos. El título del sermón le quise poner la huella de los que sirvieron en la iglesia primitiva. El 6 de marzo del 2009, más o menos empezamos, guiado por mi esposa, un canal, siempre me equivoco, digo YouTube, ¿no? YouTube, y subimos el primer video, que creo que era tarde, de esa tarde que estaba viendo. Y el 10 de julio del 2011, o sea, estaba viendo que hoy 7 de julio del 2013, exactamente sería casi 2 años, porque el 10 de julio del 2011 empezamos esta epístola de los Romanos, y llevamos 2 años, o sea, 2 años, ¿no? O sea, yo empecé con esta epístola cuando yo tenía 39 años, ahora tengo 41. Y por eso decidí ponerle la huella de los que sirvieron en la iglesia primitiva, porque en el día de hoy vamos a ver unos saludos. Yo he visto muchos pastores que ni siquiera llegan a Romanos 16, por ahí solamente hay saludos nada más. Pero quería profundizar un poco más acá, aquellos que Pablo saluda, ¿no? Y así como estaba diciendo, como empezó el canal, quería decir de que todos podemos dejar una huella, como dejaron estos hermanos, que Pablo va a nombrar acá. Cada uno hicieron una obra en su tiempo y dejaron. Vamos a empezar primero por Febe, y vamos a ver cómo tú también puedes dejar una huella. Si no viene Cristo, pasa el tiempo y alguno mira y dice, ¿esto cuándo se subió al canal? Sí, mira, esto fue acá hace 70 años, que lo habrá subido. Mira, lo subió en un coso con esa época que se llamaba YouTube. Y yo, esto es prehistórico, esas cosas. Los CD, mira, no, ahora vienen estos que van por la mente, van así, lo bajás a nuestra mente, y cosas nuevas que ellos capaz que ni se imaginaba para lo que iba a ver en esa época. Y nosotros podemos dejar una huella también así, ¿no? Y por eso lo que querían ver, que todos podemos hacer algo, y Pablo no está nombrando acá grandes como en el día de hoy. Si no sos el líder en alabanza, si no sos el líder en esta cosa y en aquello, vos no sos nada dentro de la iglesia. Vamos a ver como toda persona acá, incluso hospedando a personas, quedaron acá marcando lo que ellos hicieron, y Pablo lo nombraba como algo que habían hecho muy bien, ¿no? Lamentablemente hoy entramos que no se hace grandes obras para el Señor dentro de la iglesia. Vamos un cero a la izquierda y no, como decimos en Argentina, no cortar ni pinchar, estás ahí un costadito nada más. Pero no es así. Todo lo que puedes hacer, por más chiquito que sea, puede servir. La Biblia dice que hasta los miembros más chicos de la iglesia son más fundamentales, ¿no? 1 Corintios. Vamos a empezar entonces nuestro servicio, y hoy, por último día, ya me olvidé de hacer el canto, así que estaba haciendo la introducción, así que empecé con la introducción. Vamos a en 2 años, así que por primera vez. Y hoy me va a tocar cantar a mí porque claro que canto está mal de la garganta, está resfriada por el invierno que está haciendo así frío acá en Argentina. Así que me va a tocar a mí, y como último, se sabe que no sé cantar muy bien, no sé vocalizar. Así que lo voy a hacer para mi Padre nada más. Vamos a cantar Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo
santo, santo, te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bueno, vamos a hacer así. También me va a tocar leer a mí, si no me equivoco, ¿no? Sí, porque hoy estoy solo. Vamos ahora, sí. Vos me acompañás en el espíritu. Ahí está. Bueno, ahora os recomiendo a Febe, este versículo 1. Nuestra hermana que es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Bueno, quiero que entienda algo. Aquellos que no entienden mucho de esto, o sea, somos una iglesia bautista reformada, soy diferente a otras iglesias bautistas o otras iglesias. Entonces quiero que puedan entender, muchos no tienen problema con este versículo, o sea, no le ven gran problema, pero lo que sucede es que nosotros, a ver si puedo entender, y aquellos quizás que son nuevos, capaz, incluso muchos dicen, ay, yo soy reformado, pero no tienen ni idea de lo que quiere decir a veces muchas de las cosas. Si yo digo ahora que no hay diaconistas dentro de la iglesia, se arma un gran problema. ¿Por qué? Por eso hay que, antes de, como yo digo a veces, decir, yo soy reformado, es mejor que estemos indagando qué dicen las escrituras, o sea, o antes que nos pongamos un título o yo estoy postulando, estoy diciendo algo que yo creo, primero tengo que indagar y ver. Después a mí me gustaría que estén indagando las escrituras por ustedes mismos. Yo voy a tratar de demostrar y defender, de esgrimar lo que dice las escrituras, ¿no? Entonces dice lo que es diaconisa. Para poder entender esto, muchos creen que hay diaconisa, o sea, dentro de la iglesia. Las escrituras claramente dicen que no hay mujeres oficiales dentro de la iglesia. Ya sé que van a decir primero de Timoteo, que están ahí. Bueno, pero ahora vamos a ver rápido, y como quiero terminar toda la epístola a los Romanos, el capítulo 16 en el día de hoy, voy a pasar por arriba. Pero hay una traducción, quería mostrarle, antigua, de 1862, donde dice así: encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la iglesia, que está en Cencrea. Y acá no dice, no sé si escucharon lo que dije, no dice diaconisa, sino que dice que está al servicio de la iglesia, en esa parte donde diría diaconisa. En la primera Biblia del Oso, o sea, también, o sea que fue escrita también otra por dos españoles, también dice, os recomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual está al servicio de la iglesia en Cencrea. También no dice diaconisa, sino que está al servicio. En la versión del 2000 dice lo mismo, y en la del 2004 ya no dice diaconisa, sino que la cual es sierva. Y lo que sucede es que muchos quieren defender esta postura dentro, ¿no? Y empiezan en las peleas. Yo no quiero ni dirimir, ni pelear, ni nada de esto, porque lamentablemente en la iglesia primitiva no había esto de cargos de oficiales, que pelear, así como el día de hoy, y vemos que llevan hasta cositas en la boca, así, parecen como Terminator, así como acá en la Argentina se le dice Pato Vica, como guardaespaldas, así, en las entradas. Lo que quiero que entiendas es esto. Yo defiendo la postura, o sea, que lo que dice no hay oficiales dentro de la iglesia, o la mujer no se enseñaría sobre el hombre, lo que dice Pablo. Lo que quiero que queden claro es esto, que vos podés servir, no importa si sos el rango de oficial o lo que tengas, o diácono, vos podés servir tranquilamente. Eso es lo que quiero que entiendas para el Señor. Podés ser el diácono y tu vida poder estar como limpia ante los demás, pero no va a servir nada, porque ante los ojos de Dios que ve todo, ¿no? Entonces quiero que no se hagan problema por esto. Yo tengo que defender la postura de lo que dice la escritura enseña claramente que no hay rangos oficiales, o sea, para las mujeres, no hay. Sí hay otras cosas, y podemos ver en la antigua, estudiar la historia de la iglesia, como las mujeres, incluso acá Pablo va a mostrar que muchas mujeres acá en esta cosa, son muchas mujeres valiosas, muchas mujeres hicieron muchas cosas, y sin decir soy diaconisa. Vamos a ver que las mujeres, incluso el Señor Jesucristo mismo se le aparece a ellas, ¿no? A las mujeres. Entonces, vemos que las mujeres pueden hacer muchísimas cosas, y no hace falta que estén diciendo, tengo este título yo de esto.
porque eso es lo que ha entrado lamentablemente en la iglesia, ¿no? Pero las escrituras enseñan eso, ¿no? Y bueno, como esas traducciones aparecen así, pero también si nosotros vemos en 1 Timoteo 3:11, algunos dirán Daniel, ahí aparece los requisitos de los diáconos. Y una parte, por eso yo dije, como quiero explicar todo lo que es Romanos 16, no me voy a frenar todo el tema, si no le había puesto las diaconisas, ¿sí o no en la iglesia? Y ahí estaba hablando sobre todo eso sobre una hora, pero no tengo el tiempo de eso. En 1 Timoteo 3:11 aparecen los requisitos que ya saben, de los diáconos, ¿no? En la traducción 1862 aparece asimismo sus mujeres. Cuando ustedes lean, si quieren ver el 1 Timoteo 3:11 en adelante, no está hablando de diáconas ahí, no dice ninguna palabra. Es más, nunca aparece la palabra diáconas en la Biblia, no aparece. O sea, sacando este texto, o sea, no aparece. Francisco Lacueva, en su traducción Biblia interlineal, que él tiene del griego koiné, estuvo buscando yo, y en esta parte dice, abajo dice, o más probable, la que está al servicio. Entonces diaconisa sería alguien que estaba al servicio de la iglesia. Todos estamos al servicio. Entonces ella se cree por la historia que ella tenía algo de dinero o algo, pero esto es solamente especular, ¿no? Porque no aparece acá en la escritura, no se entiende lo que estoy diciendo, pero sí alguien que estaba al servicio de la iglesia. Y en la que muchos dicen que se avala en 1 Timoteo 3:11, que son diáconos, ahí aparece, y sus mujeres, están diciendo las mujeres de los diáconos, no diaconisas. Ya dije, no tengo tiempo de indagar y de ahí, pero aquellos que conocen las escrituras ya van a saber, 1 Timoteo aparece diaconisas. No, está hablando de las mujeres, de los que están al servicio, ¿no? O sea, no son diaconisas, no es un cargo oficial que aparece ahí. No necesitas ningún cargo oficial para estar sirviendo dentro de la iglesia. Podría hablar muchas de las cosas, cuando se eligieron los 7 diáconos para servir las 7 mesas, no se eligieron mujeres, sino había hombres que se eligieron ahí. Hay muchos textos que aparecen. Podría sacar esgrimir una defensa, que servir mesa no quiere decir que es un diácono, porque se utiliza la palabra mesa. Podría esgrimir y podría estar toda la hora con esto, pero no tengo tiempo. Podría decir de que, ¿cómo puedo decir? Que haga alguien algo no quiere decir que esa persona es algo. Si el presidente se levanta a las 7 de la mañana y desayuna cereales con leche, y yo me levanto a las 7 de la mañana y desayuno cereales con leche, no quiere decir que yo soy el presidente. Entonces, que sirvan mesa y se utilice la palabra diácono para ahí, y después se utilice diácono, quiere decir que sea diácono ahí. Para esgrimir o defender esto tendría muchos artículos hay muchas formas de mostrarlo. Lo que quiero que entienda de esta iglesia es que en sí no hay oficiales mujeres. Se podría sacar 1 Corintios 14:35 también ahí, o que las mujeres callen en las congregaciones, que no se extienden sobre el hombre, y bueno, habría muchas cosas, pero que sí, lo que quiero que queden claro es que la mujer puede servir dentro de la iglesia, pero no hace falta que tenga, incluso puede servir mejor que el hombre, hacer más cosas que el hombre por ahí no hace nada. Pero sí, vamos a ver acá una gama, o sea, van a ver unas cuantas mujeres de acá que Pablo muestra cómo sirvieron dentro de la iglesia. Así que la mujer puede servir y sin estar violando lo que Dios ha mandado para que la mujer haga, ¿no? Porque Dios ha mandado, es un Dios de orden, mandó que cada uno en su lugar esté sirviendo. Y puede servir mejor incluso, pero sin estar haciendo lo contrario de lo que dice las Escrituras. Entonces espero que se haya podido entender la postura que tenemos de esta iglesia, o lo que esgrimimos, o lo que defendemos nosotros, lo que dice las Escrituras. Como ya estaba diciendo fuera del culto, no es, como está diciendo otro hermano bautista que me estaba contando, que creen en el diezmo, no creen, creo en lo que ustedes creen, no es lo que creo. Vamos a ver qué dice las Escrituras. Yo puedo creer algo, pero no está en la Biblia. Entonces tenemos que ver qué dice las Escrituras. Entonces, dice así, vos recomiendo a nuestra hermana Febe, que es también una servidora de la iglesia de Cencrea. Cencrea es un puerto de Corintios, ¿no? Os pido que le des una bienvenida en el Señor y digna de los santos, y le dé cualquier ayuda que pueda necesitar a vosotros, porque ella ha sido de ayuda a mucha gente, inclusive a mí mismo. Entonces, de cualquier ayuda, la palabra ahí podría ser, ahí es pragma, que es pragmático o algo práctico, ¿no? Todo lo que pueda ser práctico. Se cree que ella también ayudaba en todo lo práctico.
si vos buscas, indagás, excavás un poco en la historia de la iglesia, vas a encontrar que ellas ayudaban a los enfermos, a los necesitados. Muchas de las mujeres ahí ayudaban a las mujeres nuevas, a cómo cuidar a sus maridos, a cómo mantener el hogar. Oye, te vas a buscar en la iglesia y vos vas al hogar, sos sucio, todas las cosas ahí, pero soy líder en la iglesia, soy líder o soy diaconisa, y dentro de tu casa, ¿cómo está tu hogar? Porque para si querés tener lo que se enseña en la iglesia de hoy, ser líder y diaconisa y todos los rangos, así como militares, acá vos lo ves y tiene un montón de cosas así, hasta tener que hacerle el saludo, uy, hola, se le dio diaconizo, y así, y parece como que eso eleva un poco, es como que hace una diferencia. En esa época había humildad, no había esto de diaconisa así como rangos, así, eran, queremos utilizar la palabra diácono, ahí dentro de las escrituras, o sea, si queremos ver una palabra, o por lo menos donde aparece diácono, el Señor Jesucristo también dice que en una parte que él, Cristo dice que apareció una palabra que decía diácono, que él es siervo de los circuncidados, que eso una vez lo habíamos visto. Entonces, si queremos usar la palabra, vamos a encontrar que Cristo también fue un diácono, o sea que un siervo. Entonces, pero él no era un diácono, Cristo que servía a las mesas, él decía que si alguno quiere ser mayor que él, que sirva, que sea diácono. Entonces no podemos entender siempre que diácono es un oficial que sirve, porque en el griego koineki dice alguien que sirve, que ayuda. Entonces diácona, no quiere decir que es una oficial, ¿se puede entender? Porque Cristo también era un diácono, era un siervo. Entonces no siempre era ahí, y podía seguir defendiendo la postura, pero me quedaría solamente ahí, no termino más. Entonces, que le ayuden como es digno a ella, que en la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis, versículo 2, en el Señor como una manera digna de los santos, que le provee cualquier cosa que necesite a vosotros, porque ella también fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Entonces ella había ayudado a muchos y había ayudado a Pablo. Ahí está. Vamos a ir al versículo 3, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Bueno, Priscila y Aquila son alguien conocido, ¿no? Es un matrimonio que Pablo también había conocido, en Hechos 18, en esa parte van a encontrar mucho de ellos. Se cree, no se sabe por qué Priscila y Aquila, Priscila creo que quiere decir viejita, y Aquila viene de águila. El matrimonio se llama viejita y águila. Algo así. Ahora voy a decir un poco de nombres que están acá en el griego, lo que quiere decir los voy a decir. Ahí aparecen así en el griego, pero quiere decir viejita, Priscila y Aquila de águila. Y no se sabe por qué ella siempre aparecía primero. Y no se entiende por qué me va a aparecer el hombre, es raro, pero no quiero entrar mucho en eso porque no tengo tiempo. Se cree que ella tenía una mejor postura económica y por eso, pero es raro que en eso estamos todos especulando nada más, porque Pablo no se concentraría en poner en la Biblia, en las escrituras, algo así. Vamos a poner la primera porque tenía dinero. No se cree, pero ella casi siempre aparece primera, aparece Priscila, que es ella, y aparece Aquila por segundo. Entonces dice, versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Si ustedes prestan atención, acá dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos eran colaboradores de Pablo. Más adelante vamos a encontrar otro que dice nuestro colaborador, otra persona. Pero ya era de todo. Acá vamos a ver que ellos andaban con Pablo, que él trabajaba con su mano. Pablo no andaba cobrando diezmo ni dinero para que lo mantenga por fin de mes, para pagar su casa y sus autos, nada de eso. Él trabajaba con sus manos para sustentarse, y uno de esos que ellos estaban con ellos en matrimonio, que trabajaba en el mismo oficio, trabajando con sus manos, haciendo tienda, era Priscila y Aquila, que estaban con ellos en Efeso. Después Pablo tiene que viajar, y bueno, por ellos quedan en Efeso. En este momento ahora Aquila, Priscila y Aquila, era un matrimonio muy activo, viajaban, venían, y en este momento ya no estaban en Efeso, ellos ya estaban ahora en Jerusalén, porque Pablo está escribiendo, y ellos dice saludar ¿a quién? A Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y el versículo 4, que arreglaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también en toda la iglesia de los gentiles. Bueno, acá no sabemos en qué parte creemos que arreglaron su propio cuello. Lo mismo podemos decir, como Pablo y la Biblia calla, en este sentido, nosotros no puedo agregar cosas que yo creo, que especulo, creo que en el libro de Hechos. Pablo estuvo muchas veces al borde de la muerte, cuando estuvo escapando, en una de esas partes, aparentemente, ellos arreglaron su vida, este matrimonio, su cuello, sabemos que no murieron, porque él le está mandando un saludo.
Arreglar su cuello quiere decir que casi estuvieron arreglando su propia vida por ello, ¿no? Y no, los cuales no estoy yo, sino gracias a la iglesia de los gentiles, ¿eh? Los cuales no solo yo doy gracias, sino toda la iglesia de los gentiles. Estaban muy agradecidos con este matrimonio. Fíjate vos, un matrimonio que él me decía, "Uy, yo soy el diácono, estoy parado en la puerta, soy el copastor, con mi corbata que me la compré ahora nueva, y sí, hola, buena, shalom, shalom, charis". No era todo eso, ellos eran cristianos comunes, tranquilos, quizá con un trapito así que estaban colgados y se lo ataban con un hilito, pero demostraban con su vida lo que eran. No eran oficiales así que ahora están anotados en el libro de la iglesia y así. No, eran gente que con su vida común demostraban lo que eran. No que se me juntaron a comer asadito ahora y está bueno la comunión. Pablo mismo nos enseña en Romanos 16 que él era no solo un apóstol, sino que él tenía amigos en todas partes. Y fíjate que también en Romanos 16 nos puede enseñar que el cristiano puede tener muchos amigos. Fíjate que Pablo saludaba a este, saludaba a aquel, saludaba a aquel. Pablo se conocía a la mayoría. ¿Y cómo puede decir que estaba a miles de kilómetros y conocía a mucha gente? Hoy tenemos, por supuesto, la tecnología del 2013, antes del 2013, pero pues estamos en el año 2013, tenemos Facebook, tenemos Skype, tenemos muchas cosas que ya están quedando como el Messenger en la historia, tenemos celulares y cosas que van saliendo. Que sí, te puede comer con el hermano de Perú, con el hermano de Chile, con el hermano de Puerto Rico, hola, ¿cómo andás? Y en esa época, fíjate, para que llegara una carta, era muy difícil. Acá, que me olvidé la entrada, o sea, como estaba hablando, Febe se cree que es la que llevó la carta de los romanos a ellos. Una mujer, ella andaba viajando, imagínate, capaz de andar en una bici, una moto, en un auto por ahí, o en el tren, a uno le da miedo. Imagínate andar así en los mares, así esta mujer así navegando, y yendo, sí, yo sé lo que es el mar. Y imagínate, no los barcos como estos que son seguros, estos que eran de madera de antes, que es muy difícil que se hundieran. Y esta mujer sirviendo, llevando una carta. Entonces, ¿qué fue? Fue una mujer la que hizo todo esto, ¿no? Entonces, se puede estar sirviendo al Señor de diferentes formas. Entonces, esto arraigaron la vida por Pablo. Versículo 5, de la iglesia que está en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, a quien es primicia del hacha de Cristo. Y a la iglesia que está en su casa. Quiero que vean acá, no sé si hay por lo menos 5, acá solamente Romanos 16, porque después en Colosenses, y no sé en qué otras partes aparecen iglesias en su casa. Hago un punto acá para frenarme. En la antigüedad, hasta el año más o menos, siglo III más o menos se cree, creo que más o menos hasta el siglo III, no había edificio, no había hasta cuando estaba Constantino y todo, que la iglesia un poco como que se adulteró y se vendió, o sea, bueno, mezclaron porque antes no estaban, así que preferí que la iglesia debía estar perseguida antes que... Bueno, que empezaron las iglesias, las catedrales y todas estas cosas, y hasta el día de hoy vos ves las cosas así. Bueno, muchos hermanos bautistas, vos lo ves una cosa para arriba, tienen así, tremenda pantalla, todo, tienen tremenda cosa dentro, pero no está mal. O sea, si lo vas a hacer así, pero si por esas cosas estás dejando las cosas espirituales, algo está mal, estás colando el mosquito, algo está sucediendo. Estás preocupando mucho con las cosas materiales y no en las espirituales. ¿Y lo que sucede? Que en esa época habían las iglesias y algunos hermanos creen algunos hermanos, porque no está escrito, que en los posteriores tiempos van a volver las iglesias a las casas. Como empezó, va a terminar. Todo empezó como iglesias en casa. Acá estamos iglesias en casa. Esta es una congregación de iglesia en casa. ¿Qué sucede? No estábamos con un edificio así enorme. Bueno, a la iglesia que está en casa, dice, ¿de quién? De Priscila y Aquila, un matrimonio. Vos vas a encontrar mucho acá en esta parte, que toda iglesia, solamente en esta parte que estoy leyendo acá, en el 16, me encontré mucha iglesia en casa. Ni fíjate en todo el Nuevo Testamento que se reunían, vas a ver. Y la historia de la iglesia en cavernas, en las catatumbas, no había edificio. Estaban reunidos donde podían los hermanos, se reunían ahí. Entonces es así, la iglesia que está en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, quien es la primicia de Asia en Cristo. Bueno, Epeneto, que era las primicias, dice, la primicia quiere decir el primer fruto que Pablo había ganado en Asia. Se puede llegar a tener este Epeneto que él nombra, que quiere decir, en el griego quiere decir alabado.
que si saludá a mi amado Epeneto, o sea, alabado es el nombre de Epeneto en nuestro idioma castellano, el primer fruto de Asia para Cristo. Entonces esa fue la primera, vamos a decir, primicia que Pablo consiguió para el Señor Jesucristo, fue Epeneto, que dice alabado, o sea que Epeneto fue el primer fruto que Pablo puede llegar a conseguir en Asia. Ese es el Epeneto que aparece ahí. El versículo 6, saludad a María, la cual trabajó mucho entre vosotros. Bueno, esta María que aparece se cree que es Miriam, ahí. El nombre, había muchas Marías, yo no estoy haciendo un estudio exegético en este momento de todo Romanos 16 porque todavía si puedo llegar al final, pero había muchas Marías y como Pablo que supiera que esta María, si había tantas Marías, estaba María Magdalena, María, el nombre de la mamá del Señor Jesucristo, ¿qué María podía llegar a ser? O una de las hermanas que estaba, o sea, que vemos cuando Cristo se llama esto, se había muerto Lázaro, que apareció otra María, había muchas Marías ahí. Entonces, ¿cómo podía saber? Queremos saber que acá, que en Romanos 16, versículo 6, ¿cómo podía saber Pablo a la distancia que ella estaba trabajando mucho? Volvemos a lo mismo a Priscila y Aquila, que ellos, o sea, cuando en Hechos 18, versículo 1 y 2, que dice, después de esto Pablo partió hasta Atenas y fue a Corintio, allí conoció a un judío llamado Aquila, nativo de Ponto, que había llegado recientemente desde Italia con su esposa Priscila. Porque Claudio ordenó que todos los judíos abandonaran Roma. Entonces, ¿qué sucede? Al venir ellos, o sea, Priscila y Aquila, generalmente le habían traído noticias a Pablo y Pablo se enteraba. Pablo no era ni un neófito que estaba, ¿qué sucede acá? Que era un hombre que sabía, estaba siempre al tanto de todo. Hoy tenés mucha tecnología, vuelvo a lo mismo. Tenés Facebook, Skype, te metés así, a ver, las últimas noticias del cristianismo. Pastor, tal, preso por tal cosa. Entonces no era, hoy es más fácil, pero en esa época era un poco más difícil, pero él sabía, lo que sucedía. Entonces por eso es que sabía que esta María trabajaba mucho. Otra mujer que está nombrando Pablo, que dice, saludá a María, la cual trabajó mucho entre vosotros. ¿Ve? Acá hay otra mujer, otra María que ha trabajado mucho, y no aparece ningún nombre de diaconisa, ni nada de eso. Versículo 7. Saludá a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisión, quienes son bien conocidos entre los apóstoles, los cuales también han sido antes de mí en Cristo. Bueno, saludá a Andrónico y a Junia, mis compatriotas. Bueno, Andrónico quiere decir hombre vencedor. Y Junia, mis compatriotas, o en otra traducción aparece parientes. No sé, si en la 60 aparece parientes. Pero no es que era pariente, vamos a decir, el primo, el tío de él. No era pariente. Creemos que nosotros era compatriota, era un judío como él. Eso. Y es compañero de prisión que se destaca entre los apóstoles que están en Cristo antes que yo. Bueno, muchos creen, lo voy a tocar por arriba nomás, por cuestiones de tiempo, que creen que quizá hay otros apóstoles, estos apóstoles que eran 12, ¿cómo eran apóstoles estos que estaban acá? No, lo que está diciendo Pablo, porque se puede llegar a entender que eran personas, o sea, Andrónico y Junia, que se destacaron entre los apóstoles, eran muy bien así, muy bien reconocidos por los apóstoles, eran hombres de valor, hombres que demostraron ante los apóstoles y eran decir que eran muy reconocidos, pero no es que eran apóstoles ellos, sino que estaban bien, y que están en Cristo antes que yo. ¿Qué quiere decir? Que antes de Hechos 9, estos judíos se convirtieron al cristianismo antes que Pablo, o sea, vamos a decir al cristiano más antes que Pablo. Y acá puedes ver que aparecen muchas personas que ni sabemos, que han hecho, y ellos podrían encontrarse un montón de cosas de lo que hicieron, las huellas que dejaron en la iglesia primitiva, y las que vas a encontrar, si lees muchos libros de historia, cómo ellos dejaron. Fíjate que Pablo está reconociendo, estos dos hombres estuvieron en la compañía de prisión con Pablo, comieron, desayunaron, y por no decir muchas cosas que quedarían mal en la casa del púlpito, porque este hombre estaba atado con cadena, Pablo, nuestro hermano. Este hombre no podía decir la mano, me voy al baño. Capaz que el hombre tenía que agachar ahí nomás entre el agua, las ratas, y donde estaba. Y a mí por eso a mí me duele, no quiero perder mucho tiempo con esta gente que habla de los dineros que le tienen que pagar para la iglesia, para mantener edificios, cuando este hombre a veces tenía para comer un pedazo de pan,
y con frío. Bueno, acá tenés a otros dos, que con Andrónico y Junias. A ver, preguntarle a ellos, a ver qué. Y él decía, capaz que Andrónico dice, mi nombre es vencedor, en el nombre de Cristo, Romano más que vencedor, dame la plata, porque más que vencedor, mi nombre es Andrónico, hombre vencedor. No, fíjate, Andrónico, hombre vencedor con Cristo, o sea, crucificado por la causa de Cristo con Pablo. Entonces vemos que la pasaban mal, y ellos eran reconocidos por los apóstoles, pero no eran apóstoles. Espero que se pueda llegar a entender esto que vengo diciendo, ¿no? Versículo 8. Saludad a Amplias, amado mío, en el Señor. Bueno, acá aparece otro más, Amplias, que no aparece mucha, o Ampliato, tengo en esta. Amplia y en otra aparece Ampliato. Amplias, en otra traducción aparece Ampliato. En sí quiere decir amplia o ampliato, vendría a ser de ancho, de amplio, algo así más o menos el nombre de esta persona, ¿no? No aparece mucho de lo que aparece de él, pues saludo nada más y amado mío. Versículo 9. Saludá a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Bueno, saludá a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Bueno, Urbano, acá, nuestro colaborador en Cristo. Urbano quiere, Urbano, ¿dónde está? Sí, quiere decir espiga de grano. Y Urbano, fíjate que dice nuestro colaborador en Cristo. Ya no es como Aquila y Priscila. Él decía mis colaboradores, ya estaban con Pablo, porque trabajaban con Pablo. Acá con él ya está nombrando nuestro colaborador en Cristo. Ya él estaba, no era, vamos a decir, mano a mano con B, pero era otro que trabajaba en otras partes, era colaboradores. Yo no puedo decir, alguien saludar a la iglesia que está allá, los bautistas reformados, porque no está acá conmigo trabajando o haciendo las cosas conmigo. Si yo le tengo que decir mi colaborador o mi colaboradora es el que está conmigo acá. Entonces él era un colaborador, pero en Cristo Jesús también, pero en otra parte. No quiere decir que era menos ni nada, sino que no estaba con Pablo nada más. Eso se puede entender, ¿no? Que significa espiga en nombre griego. Saludá, versículo 10, a Peles, aprobado en Cristo. Saludá a los que son de Aristóbulo. Bueno, saludá a Peles, que está aprobado en Cristo. No, no dice saludar urbano, ¿no escuchaste? Dije saludar urbano, nuestro creador en Cristo, saludar, no sé, dice urbano, que quiere decir espina de mala gripe, ¿no? Saludar a Pele, ya le había hecho. 10, saludar a Pele que está aprobado en Cristo. Vemos que las Escrituras hablan mucho de que nosotros debemos estar aprobados en el Señor. Mismo Pablo a Timoteo le dice, haz todo lo posible para presentarte a Dios aprobado, segundo de Timoteo 2:15. Entonces, este apele que está aprobado en Cristo, no quiero desviarme mucho, pero muchos creen, o sea, quizás por no entender bien el texto, como que creen que tienen que pasar ciertas cosas para que Dios los apruebe y tienen que hacer más que creer en Cristo. Pero no se trata de eso. En sí aprobado, como Pablo también habla, aprobado, desaprobado, o descalificado, o rechazado, que él habla en 1 Corintios 9:27, sí que puede ser que él había pasado muchas pruebas y muchos sufrimientos, y eso mostraba que él permanecía en la obra, se mostraba que él había sido aprobado, eso más o menos, que él seguía fiel a la fe, que él seguía permaneciendo firme, ¿no? Y adelante, como dice el himno. Eso es lo que más o menos lo que da a entender. El versículo 10 también dice, saludá a lo que pertenece a la casa de Aristóbulo. Aristóbulo, no recuerdo bien una calle que se llama Aristóbulo del Valle, en una época. Pero acá Aristóbulo quiere decir muy buen consejero. Acá tiene nombre para sus hijos. Así que Aristóbulo, ¿qué quiere decir? Se ríen los chicos, Aristóbulo. Dice, ¿qué quiere decir? Mi nombre quiere decir muy buen consejero. No sé, eso quiere decir Aristóbulo, ¿no? Ahí está. Saludar a los que pertenecen a la casa de Aristóbulo. Bueno, acá vamos a especular nada más, porque no sabemos, Pablo no dice aquí, pero algunos comentaristas creen que se refería a los esclavos o gente que estaba dentro de la casa.
son especulaciones nada más porque Pablo no, y la Biblia calla en esto, no nos da. Pero sí nos dice que dice que salude a los que están incluso dentro de la casa de ellos, ¿no? O sea, Pablo saludaba a todos. El versículo 11 dice así: saludá a Herodión, mi pariente. Saludá a los que son de Narciso, los cuales están en el Señor. Bueno, saludá a la casa de Narciso que están en el Señor. Bueno, acá también hay muchas especulaciones que no me voy a enroscar yo mucho porque son todas especulaciones y nunca aparece nada. Al final Pablo dice, saludá a la casa de Narciso que está en el Señor. Y muchos, o sea, especulan acá que podría ser gente, o sea, que estaban en Roma ahí adentro y que estaba entrando el Evangelio adentro de algunos, pero son todas especulaciones. Podía enroscarme, dar vuelta y meterme por todas las cosas, los comentarios, pero no llegaría a nada porque no calla la Biblia. Solo Pablo dice saludar a los que están en la casa de Narciso y solamente puedo comentar lo que encuentro ahí, y si hay algún texto como Priscila de Aquila, que sí que vemos en el libro de Hechos, si estudia el libro de Hechos, ellos sí aparecen y cosas que, pero en el otro no aparece mucho, entonces no me voy a enroscar mucho en especular. Entonces voy a lo que sí aparece y la Biblia sí comenta sobre ello. Romanos 16:12 dice, saludad a Trifene y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, saludad a la amada Persida, quien trabajó mucho en el Señor. Bueno, estas dos señoras, o estas dos señoritas, que dice Trifena y a Trifosa, que trabajan en el Señor, Trifena quiere decir delicada, y Trifosa quiere decir refinada. Se cree que como que por esos nombres estaban en una posición en Roma, más o menos, así, buena postura, por los nombres que le pusieron. Se cree, se especula, pero esos son los nombres de Trifena y Trifosa. ¿Qué quiere decir? Delicada y refinada. Y también se cree que podían ser hermanas, por lo parecido, o quizá mellizas, no sabemos, pero como eran parecidos los nombres, todo especulaciones, nada más, pero sí los nombres, el nombre quiere decir eso, delicada y refinada. Y que trabajaban mucho, o sea, que no, está en el verbo presente, trabajan, o sea, están trabajando todavía, estaban activas, no es que trabajaron, sino que están trabajando ellas, ¿no? Y a pesar de que dice, ay, soy delicada, no eran que me estoy pisando la uña, yo soy trifona, soy refinada, no hago nada. No era, tenían ese nombre, pero trabajaban, ¿está? No era, vamos a decir, la hermana que se, no, yo puse este zapatito, no hago nada. No, tenían el nombre, pero ellas eran activas dentro de la iglesia, ¿no? Versículo 12, ya está, ¿no? Que trabajó mucho en eso. También nombra a otra señora que dice Persida, ¿no? 13, saludá a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. El versículo 13, saludá a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Bueno, acá muchos se dividen los pensamientos, yo voy a decir lo que yo creo. Muchos dicen, oh, ustedes son calvinistas, la palabra escogido, ya aprovechan para hablar de la predestinación, de los escogidos. Nosotros yo ni siquiera había pensado defender esta postura. Solo dice saludar a Rufo el escogido en el Señor, puede decir el destacado capaz, pero no quiere decir que la Biblia habla de escogidos. Pero si están todos estos acá, pues voy a decir todos son escogidos que están nombrando ahí, no son cristianos. Pero puede ser alguien que se destacó, puede decir este Rufo. Alguien que saludar a Rufo, a quien que se destacó más entre los demás, aunque todos trabajaron, Rufo era el que más estaba activo, las cosas que falta hacer, había que hacer aquello, yo estoy acá, a mí anotarme para eso, a ver, me quedan 2 horas, pues él aparentemente tendría tiempo, no sabemos qué es, o los tiempos que haría, pero era alguien destacado. O también podría estar hablando que escogido, pero la Biblia, si no, tenía que estar escogiendo cada uno que estaba acá, nombrando, quiero decir, en el Señor y a su madre mía. Acá no está hablando de la madre de Pablo. Está como que Pablo la apreciaba a la madre, y como yo le diga a alguien, tu abuela, diga, mi abuela, la aprecio como mi abuela, pero no mi abuela de sangre, pero la quiero como mi abuela. Entonces, algo así, Pablo se sentía un cariño a mi madre mía, o sea que capaz que le hubiera cuidado, o estaba con él y él la apreciaba mucho. Vea que aparece también
a Pablo enseñándolo a tener amistades y haciendo lazos fraternales, ¿no? Y tenía sentimientos, ¿no? Entonces fíjate todos los amigos que tenía Pablo, y solamente en esta parte vamos a decir, de Roma, ¿no? Ahí tenía muchos, y consideraba como su madre, ¿no? Quizás no sabemos qué había pasado con la madre de Pablo, o él, pero siempre Dios dijo que él no iba a dar una familia, aquello que perdía le iba a dar 100 veces más. Y él que acá tenía a su madre, ¿eh? Y tenemos así, ¿no? Muchos ejemplos. Como Cristo estaba muriendo, dijo, ahí tu hijo, hijo de tu madre, ¿no? Y bueno, no me quiero desviar. Versículo 14, saluda a Asincrito, a Flegonte y a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los santos que están con ellas. Acá si me equivoco son 5, 1, 2, 3, 4, 5, y a los santos que están con ellos. Bueno, estos 5, o sea, tampoco, no sabemos quiénes son. No sabemos si eran esclavos, si estaban libres ahí, no da mucha información sobre ello. Pero o eran miembros de la iglesia del mismo hogar que él estaba nombrando, no da información. Solo da nuevamente que los saluda a ellos, ¿no? Acá aparecen muchos que no sabemos quién son. El versículo 15 dice, saludá a Filólogo, y a Julia, y a Nereo, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos, en el versículo 15, ¿no? Acá también nos da mucha información, también creemos que también serían todos los santos que están con ellos, con ese santo, o agio ahí, pienso yo, que está nombrando parte de la congregación que va ahí. Yo no sé si te han dado cuenta de algo. A Pablo acá no saluda a ningún papa de Roma. No dice saludar al primer papa, Pedro, no quería decir, pero bueno, ya que está. Porque, no se sabe, en Roma está el papa. Pero Pablo está escribiendo allá, Roma, acá. O sea, Cártalos nunca nombró al papa Pedro. Entonces, no es para pelear ni nada, pero no, Pablo no dijo saludar al papa que está sentado allá, a Petras que está ahí, que me sale el anillo. No parece eso. Entonces es para algo para pensar, ¿no? Que como decía, saludar a todo, al esclavo aquel, y que no saluda al papa, ¿cómo es posible? Entonces es como algo como falta de respeto de Pablo, ¿no? Parece, ¿no? Pero no, es que no había Pablo, no había papas, ya sabemos, ¿no? Entonces lo que sucede es que por eso es que no aparece. Bueno, y después él dice saludar los unos a los otros con un oráculo o beso santo, con un ósculo santo. Eso viene a ser como un beso santo. O saludan toda la iglesia de Cristo. Bueno, era un saludo de la iglesia primitiva que hasta el día de hoy se conserva, creo que dando un beso en amor, o sea, a nuestros hermanos cuando entran. Es un saludo fraternal. Hasta algunos creen que se da un beso en la frente, si no me equivoco. No sabemos, o sea, pero son especulaciones, ¿no? Pero es así, era un saludo, ¿no? O sea, un saludo de fraternidad que eran entre ellos. Y saludan, dice, a los que saludan toda la iglesia, saludan uno a otro con un ósculo santo, saludan toda la iglesia de Cristo. Bueno, va a dar Pablo ahora unas últimas instrucciones. Pablo va a decir, más os ruego, hermanos, que pongáis atención a lo que causan las disensiones y los tropiezos contra la doctrina de vosotros aprendisteis y apartados de ello. Bueno, algunos creen que de acá en adelante, hasta el 20 más o menos, estas partes no estaban. Como que fueron introducidas o se colaron o se fueron metidas. Pero nosotros creemos que están en las escrituras, en esta parte. ¿No? Porque como dice, como que ¡pum! Hizo como un cambio te venía hablando de algo, saludo, cuidado de los falsos maestros. ¿Qué pasó? Que no coincide gramaticalmente lo que vine hablando, como que vine hablando cómo preparar, vamos a decir, un guiso, un
bizcochuelo y entonces, ¡tac!, en el televisor o cosas así, empieza como que cambió de tema. Y entonces muchos dicen que Pablo como que fue acá, pero nosotros creemos, o sea, que sí. No voy a entrar en el manuscrito más viejo ni esto, ni lo que nos parece, pero creemos que sí está ahí, ¿no? Y así que, y además Pablo 2 por 3, y no solo eso, que Pablo los denunciaba y le decía con nombres a veces cuando mandaba así. Pablo hablaba de falsa doctrina, así que no nos debe extrañar. Pero no voy a estar mucho en esto, porque podría hablar bastante de eso, pero lo voy a dejar ahí. En las últimas instrucciones, Pablo le va a decir que se estén prevenidos contra ciertas personas. Dice, más os ruego, hermano, que pongáis atención a los que causan divisiones y los tropiezos contra la doctrina de vosotros aprendiste y apartados de ellos. Creemos también que no está hablando dentro de ellos, sino dirá, cuidado que dentro de vosotros ustedes, como dicen hechos, surgirán, pero sino que se cuiden, porque ahí es cierto, como dice, no me acuerdo si, perdónenme, no, Gálatas 5, no sé si el 7 al 10 o el 11, estoy por ahí, pero no lo tengo anotado acá. Había muchos que eran judaizantes, que querían agregar ciertas cosas. Entonces Pablo dice que pongáis atención a los que causan disensiones y de trompiezo contra la doctrina que vosotros aprendiste y apartados de ello. Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo? Que vaya y los pelee, sino que le dice que presten atención, o sea, que observen, o sea, sería la palabra, que causa divisiones y trompiezos. Y todo esto era con aquellos que causan problemas con las divisiones doctrinales que nosotros nos fueron inculcadas, nosotros que aprendemos. Entonces, todo eso que nos vemos, tenemos que estar atentos, y Pablo dice la palabra que pongas atención, que vos los puedas ver, lo distingas. Esto causan divisiones. Entonces, ¿qué Pablo te manda a esto que causa divisiones? No estoy poniendo obstáculos ahí. Ya una vez vimos la palabra ahí, obstáculo, trompiezo. No me acuerdo si era escandalón, no me acuerdo bien, que era alguien que pone a propósito. El hermano, el débil, no me acuerdo si en Romanos 14 el débil, y el fuerte, cuidarse que uno sin querer ponía una piedra, pero no queriendo, sino que sin querer lo podía hacer caer la mano, pero no queriendo. Y esto es al contrario, ellos van poniendo así trampitas, o sea, obstáculos para que caigan mucho, ¿no? Entonces dice, os fijéis, Pablo, acá la palabra fijéis que dice observáis, que te los marques, ¿no? En mi barrio, bueno, como vos decís, en la Buenos Aires, en las calles le decía, a este decía así, a este lo tengo junado, decía, así lo tengo observado, ya, el otro de mi barrio también decía, a este ya lo tengo calado, decían así, ya lo tengo marcado, decía, bueno, los tenés que tener observados. Tengo otra vez la receta Atalaya, ¿te gustaría vivir en este mundo? Te tengo observado, te tengo, ya sé, cuidado con esas personas, que presentan así con un amor de piadoso, o otros que parecen así, en sí utiliza, fíjate en el versículo, vamos a seguir, dice así, porque el versículo 18, porque los tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio vientre, con palabras suaves y lisonjas seducen los corazones de los ingenuos. Acá fíjate a quién seducen, a los ingenuos, los que no, como el proverbio dice, los que no entienden mucho de las doctrinas, como que escuchan pero tienen muchas lagunas todavía, entonces ellos le vienen, sí, se van para allá porque los pueden. A un cristiano maduro o alguien que tiene bien centrado las doctrinas, la palabra de Dios, no lo puede, porque lo mira y vos decís, sí, pero eso no es el Evangelio. Cristo nos mandó a que prediquemos arrepentimiento de pecados, porque en Cristo vino, eso que usted me promete del reino, que quería vivir, que es Salmo 37, si no me equivoco, para ir de ahí creo que habla de los justos, en el contexto que está viendo, ¿cómo es un justo? Romanos 5.1 que dice que solamente los justos que están ahí, y podés hablar. Dios te quiere prosperar, Dios me quiere prosperar, creo que Cristo vino a morir en la cruz por mi pecado, entonces vos a los maduros ya no los pueden, dice, por acá no golpees, vamos por otro lado, porque está ahí, el pastor con el callado que te va a pegar, lo malo. Entonces, pero a lo que, este sin ingenio, se fue. Entonces a esos quieren atraparlo, la ovejita que anda ahí no entiende mucho, y a esos son, Pablo dice, ¿a quién dice? A los corazones ingenuos, corazones mente, la mente ingenua.
Entonces debemos crecer, ser maduros para que estos no nos engañen. La palabra ahí, lisonjas, que dice que ellos, dice a su propio vientre, con palabras suaves y lisonjas. Ahí la palabra lisonjas en el griego es eulogias, que significa alabanza, un discurso pulido, palabras escogidas, y aunque son falsas, una falsa elocuencia, son halagos, con el fin de atraer a ingenuos seguidores. Entonces, ellos tienen sus palabras, vos los ves, riéndose el pastor, no está el pastor que te está advirtiendo y cuidándote, no, por acá, por allá, y te está advirtiendo, va a venir un juicio, no sigas, no te engañes, examinar vuestros corazones, no, ese pastor te muestra todo el tiempo, vos sos un buen, ¿sabés qué bien me servías acá? Y así, ellos te están lisonjeando, y vos los ves, y siempre están bien riéndose en el televisor, son pastores que son lobos disfrazados, y aparecemos nosotros previniéndole que Dios es un Dios santo, que Dios va a traer juicio, que toda obra, que Dios está mirando, y dice, no, como dicen en Estados Unidos, bastante problema tiene, dice, que yo le voy a hablar del pecado, hay que hablarle de cosas. Y es así, ellos tienen sus sermones bien preparados, sus introducciones, así, y todo está bueno hacer los sermones así. Pero ¿qué sucede? Que ellos han escogido ciertas cosas con un fin y después llevarlo, y a mitad de camino, pues meto el mangazo para la plata, y tienen todas sus cosas bien preparadas y no tratan de edificar a los santos, de advertirles que estén creciendo. Ellos son lobos rapaces, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces Pablo advierte, cuídense de estos que seducen los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a hacer notoria a todo lo que me gozo a causa de vosotros, más quiero que seáis sabios para lo bueno, inocente para lo malo, dice Pablo, ¿no? Bueno, tenemos que tener cuidado entonces todo esto. Me acuerdo de Filipenses 3, 18 y 19, por ahí dice que muchos son enemigos de la cruz, o sea, cuando dice acá del propio vientre, no quise hablar mucho, no es que son, vamos a decir, pastores gordos, sino que le interesa, no le interesa, además que le interesa, así, el vientre sería de sus propios deseos, de sus propias ganancias, está bien para ellos mismos, ¿no? Eso sí. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Entonces Pablo acá le está elogiando a ellos. ¿Qué le está diciendo? El versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos nosotros. Cuando empezamos Romanos, en Romanos 1:5, a ver si... Romanos 1:5, está bastante gastada las hojas de Romanos. Romanos 1:5 dice así: por medio de la cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por causa de su nombre. Entonces, recibimos el apostolado y el evangelio, ¿para qué? ¿Para ser escuchado? ¿O para, como los tesalonicenses, que se llegaba a lo que ellos habían hecho, quemaron los libros, tiraron la idolatría? Dice 1 Tesalonicenses 1:9, ¿no? Que dice que ha llegado vuestra obediencia, como ustedes empezaron a quemar toda la idolatría. Pablo no fue, todo esto acá, prender el fuego a la virgencita, quemar esto, aquello, ¿no? El Evangelio vino, el Espíritu Santo vino a habitar dentro tuyo, ¡pum! El Espíritu Santo mismo empezó a limpiar, por medio del lavamiento de la palabra, limpió tu conciencia, empezó a poner acá, ¡ay, te falta sola, acá que entre la palabra de Dios! Ahora sí, y él empezó que no te sirve nada, el látigo de la ley, que te pegue, debes tirar, apagar eso, no, eso es ley. El mismo Espíritu, por medio de la palabra, entra a tu conciencia y el mismo te va redarguyendo de pecado, y no está mal, no caer en un legalismo, pero tampoco en una reflexión, hay muchas horas en esto, sí, eso es idolatría, pero no debes prenderlo, no, tampoco legalismo, tener equilibrio. Si algo te está sacando tiempo, entonces no legalismo, tampoco libertinaje. Legalismo no se debe hacer esto. No, podés hacerlo, pero cuidándote, es lícito, es permitido, pero ojo. Entonces debemos tener y saber, esto es crecer, entonces debemos tener para obediencia del Evangelio. Ellos eran obedientes y se era notoria que decía que era vista por los demás, pero quiere ser, sea sabio para lo bueno, inocente para lo malo. Bueno, acá vemos que Pablo quizás está nombrando las enseñanzas del Señor Jesucristo en Mateo 10:16 y Lucas 10:3, donde Cristo, habla, si vamos ahí, vamos a ver que decía que tenía que ser manso como
como las palomas, como las serpientes. Entonces, que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo, ¿no? No tener el espíritu que tiene el mundo, ¿no? Que tiene este mundo, sino Pablo está buscando también que le habla un poco también de la santificación que ha venido hablando todo en Romanos 6, la lucha también de la carne con el espíritu, Romanos 7, ¿no? Y eso. En lo último que sigue diciendo, dice para ir terminando, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies, la gracia de nuestro Señor sea con vosotros. ¿Qué dice? Que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Bueno, el Dios de paz pronto aplastará, dice otra traducción, a Satanás bajo vuestros pies. Esta promesa, no sé si te acuerdas, está en Génesis 3:15, donde dice que te morderá, si vos tenés ¿Me prestás esta? Voy a buscar Génesis 3:15, a ver si la encuentro. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esta promesa ya en sí se está cumpliendo por medio de Cristo, que Él es el vencedor. Cristo le ha vencido en la cruz a Satanás. Pero también, cuando dice lo hará pronto, o sea, está hablando de la victoria completa, o sea, porque ya en el Calvario ya fue vencido él, en eso no hay ninguna duda sobre que él, pero está hablando más escatológicamente sobre lo que la victoria final que va a tener, de que ya no va a haber pecado, que ya está completamente reinando, bien ya está en el sentido espiritual, que hablamos siempre, ya está reinando el Señor. Pero ¿qué sucede? Que la victoria final es escatológica, donde Satanás completamente va a ser vencido, de eso que está hablando. No es que no fue vencido en la cruz. Todos los que han venido a Cristo Jesús ya son más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de Cristo. Ni la muerte, ni nada de sufrimiento, ni la espada no separará de la muerte. Entonces ya han vencido, pero está hablando de algo de vencimiento total final. Versículo 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. Bueno, acá como que vuelve de nuevo Pablo los saludos. Fue un poquito que habló como que, por eso creen que algunos que dice esto fue agregado, creen algunos. Lo que sí es que ahora vuelve de nuevo ¿a quién? A los saludos. A este es muy conocido, a Timoteo, tiene primera Timoteo y segunda Timoteo, que es más conocido por las cartas o las epístolas pastorales, ¿no? Y no voy a hablar un poco donde conoció a Timoteo, se pueden ir un poco al libro de Hechos, van a encontrar cuando Pablo conocía a un joven llamado Timoteo, ahí, ¿no? Y a Pablo él lo conoce ahí, y en una parte hasta él llega a decir, no tengo a nadie como él, que como hijo sirve, como su padre, así me sirvió conmigo en el Evangelio, en Filipenses 2:19-22. Una parte no me acuerdo bien que decía en el griego ahí, que no tengo el mismo sentir, la misma mente, tenía la misma mente de él, de expandir el Evangelio, de ir, entonces no tenía como él. Pablo llegó a decirle eso de Timoteo, también llegó a decir en 2 Timoteo 1:2, mi amado hijo, llegó a decirle de Timoteo, ¿no? Y él era, en el libro de Hechos vemos que lo había conocido, después empezó en los viajes con él, y a viajar, y bueno, ese era Timoteo, ¿no? Que pueden encontrar más información, primera y segunda Timoteo, y en el libro de Hechos pueden encontrar muchas cosas como Pablo viaja, le encomienda muchas cosas a él. Bueno, y acá aparece otro más, no sé quién dije, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Parientes también creemos que es lo mismo, serían judíos como él, ¿no? Vamos a ver el versículo 22. Yo, Tercio, escribí la epístola os saludo en el Señor. Y este era el secretario de Pablo. Entonces, vemos que Pablo, en muchas epístolas, él tenía un secretario o alguien que escribía. Se cree que porque podemos encontrar en Colosenses 4:18, 2 Tesalonicenses 3:16, en Gálatas 6:11,
Y se cree que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, por lo que decía Naval, también con corta grandes letras le escribo. Se cree o se especula que por eso, no es como hoy que los pastores tienen su secretario y sus cosas así pagados para que... No, no, eran hermanos comunes y corrientes, sujetos a, a pasiones como Elías, o como cualquiera yo, como cualquiera, pero hacían una obra. Y acá vemos una vez más lo que estoy diciendo, la huella que dejaron muchos. ¿Pero qué? Pero alguien que escribió una carta, que da una Biblia, nada. Pero yo hice esto, aquello. Y más que escribí una carta. Acá quedó alguien, la huella, que le puse la huella de la iglesia primitiva, ¿no? Aquellos que dejaron, los hermanos de la iglesia que han dejado una. ¿Por qué le puse una huella? Una huella porque se me ocurrió porque es una huella de una marca donde nosotros nos han dejado los pasos para que podamos seguir. ¿Qué cosas hicieron? No necesitas hacer grandes cosas. Hasta este hombre, Tercio, que escribía las epístolas, también quedó asentado y quedó dentro de la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que puedas hacer para el Señor no es en vano. Entonces, él es que escribió, y él saluda, dice. Pablo le permite el saludo. Ahí. Os saludan Gallo, mi anfitrión, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. Bueno, acá otros más que él nombra Gallo, que es mi hospedador, y de toda la iglesia os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto os saluda. Y acá podríamos ver, o sea, que podríamos especular cuál de los gallos podría ser dentro de las escrituras, porque aparecen unos cuantos gallos, en Juan, en el libro de Hechos 24, y ahí hay unos cuantos gallos acá, pero el asunto es que este gallo era un hospedador, y de toda la iglesia os saluda. Podemos creer también que era hospedador, que hasta podía haber una iglesia, eso por hospedador, y de toda la iglesia ese. Entonces, volvemos a lo mismo, se juntaban en casas comunes, o sea, y corrientes, no es que estaban ellos en grandes edificios. Una traducción de Biblia textual al griego, yo tengo el versículo 24 y no está. O sea, es como que fue... dice que en el Nuevo Testamento griego omite este versículo. Esta porción es una añadiduría en los mensajes más tardíos que siguió al texto Receptus. De haber estado presente las palabras no puede justificarse su omisión en documentos tan importantes antiguos del Nuevo Testamento griego. Así que no lo tengo yo. Pero vamos a ver qué dice, igual que dice el versículo 24. Bueno, no lo tengo. ¿Vos lo podés prestar el tuyo? Yo tengo una Biblia textual griega, por eso. No está, ahí se fue. ¿Sabe qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dicen esa. Bueno, es un saludo. No sé por qué no está, porque se cree que vamos a decir, los manuscritos más viejos, ya saben esto, ¿no? El texto proceso, más viejo que llega a ver, no aparecía. Si el más viejo no aparece, los más nuevos no sabemos, porque si no más, entonces no sabemos. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice él. Entonces es un saludo que hace, ¿no? Y eso era típico de Pablo. Bueno, pero en el versículo 25, ella, acá creo que va a empezar lo que es una doxología, si no me equivoco, de Pablo. Doxología, dice. Y al que puede fortalecernos según mi evangelio y la proclamación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido en silencio desde los tiempos eternos. Acá dice mi evangelio. Y ya vimos, ¿no? En Romanos 1:16, o sea que en Romanos 1, que es el evangelio de Dios. El evangelio no es que de Pablo, así que el evangelio de Dios que Dios le había encomendado a Pablo, que predicara, ¿no? Y que puede fortalecerlo, ahí fortalecerlo podría ser en sí, la palabra es afirmar a la persona, fortalecer a la persona. El evangelio puede fortalecerlo o afirmarlo, o sea, eso es más o menos lo que quiere decir. Y la proclamación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido. Entonces vemos que el evangelio de Cristo era cristocéntrico, no se encargaba de predicar la muerte, la resurrección de Cristo, perdón de pecados, y nada de estas cosas que hoy se predican hoy en día, ¿no? Según la revelación del misterio que se ha mantenido en silencio desde tiempos eternos. Bueno, ¿qué quiere decir esto?
esta revelación o este misterio que estaba oculto o velado, como podemos decir, como dice Apocalipsis o revelación, es cuando vos decís, se va a descubrir la estatua de tal persona. Uy, hacen así y dicen, o se ven así, que estaba oculto tras del velo. Viste que acá en Buenos Aires pues, se levantó la estatua de Evita, no sé qué, o el cuadro, le sacan así, dice, estaba ahí, pero estaba oculto y velado y la gente no sabía que estaba ahí ya. Bueno, que estaba oculto, o sea que en el Antiguo Testamento estaba así como velado, pero Dios en un momento, Él corre y muestra, o sea, la revelación de este misterio, o sea, de algo que ya estaba ahí, ¿no? Y que se ha mantenido en silencio de los tiempos eternos. Entonces, ¿cuál era? ¿Que hay salvación en Cristo Jesús? ¿De qué habla toda la epístola de Romanos? El hombre está muerto en delito y pecado. No hay nada que él pueda hacer, él no puede hacer nada, solamente puede ir al infierno, a menos que Dios entre en acción y Dios estire su mano y le dé fuerza, le dé vida para que él pueda levantar su brazo y por medio de la fe que él le da ese querer y hacer, para que él se pueda apropiar de la gracia que le está dando, de la justicia en Cristo Jesús. Se trata de eso, del propósito de Dios, o sea, de la soberanía de Dios viniendo y salvando al hombre pecador. El hombre no tiene libre albedrío. Y podría hacer todo un coso rápido, si me permiten 2 minutos, decirlo. Romanos 1 y 2, tanto el judío como el griego están muertos en delito y pecado. Romanos 3 dice que no hay un justo, que la persona haga lo que haga, sus pies siempre van a derramamiento de sangre, se lengua venenos, de áspides. Entonces, no hay un justo, no hay uno que haga lo bueno. Todos pecan, están destruidos de la gloria de Dios, la paga del pecado la muerte. Romanos 4 ya empieza a entrar, que vemos ahí que la salvación es por gracia, muestra a Abraham, muestra a David, que en el Antiguo Testamento eran salvos, entonces por medio de la gracia que fue Abraham cuando fue salvado en la circuncisión, en la circuncisión, vemos que fue antes de la circuncisión, entonces, ¿cómo decían los judíos puede ser esto? Y entonces ahí Pablo empieza en a esgrimir, a mostrar y a presentarla a ellos. En Romanos 5 hace una diferencia entre Adán, porque entró el pecado, y Señor Jesucristo, que si por medio de uno entró el pecado, por dentro entró la justificación. Romanos 6, si pecaremos o seguiremos pecando para que la gracia abunde. Empieza a hablar un poco de la santificación, son justificados, pero eso no quiere decir que no hay santificación. Romanos 7 empieza a hablar un poco de la pelea entre la carne y el espíritu, la persona se despierta de su estado, y si que estoy acá quiere luchar contra el pecado, porque se encuentra que el pecado siempre lo mata a él. Entonces, ¿cómo haré? En Romanos 8 se da cuenta recién, después de 1 año, 2, 3, que solamente en Cristo, que él se da cuenta que él siempre ha querido vencerlo, pero se da cuenta que el pecado siempre va a estar ahí, va a haber una pelea, entonces se tiene que ir alimentando por medio de la palabra. En Romanos 8, y el estudio de la oración con Cristo, va a haber peleas, ya cuando Cristo venga, vamos a tener eso, carne contra espíritu. Romanos 9 hasta el 11, el propósito de Dios tanto de la salvación que vienen judíos y gentiles, y viene salvando Dios de ambas partes. Y en este momento, ¿no? Que va a haber después de 1000 años, nada, que al sonar de la trompeta, vemos que Dios tiene un pueblo que viene escogiendo que solamente para él. Romanos 12 ya empieza todo lo que es lo práctico que vimos, que debemos renovarnos por medio de la mente, y ya ahora estuve mostrando todo lo que es la teoría, bueno, ahora lo pongo por práctica. Romanos 13 vimos nosotros debemos estar sujetos a las autoridades civiles, vemos cuál es el equilibrio, si alguien se levanta, si está en contra de Cristo, entonces vemos que no, vimos ejemplos de Bunyan y de otros que fueron presos. ¿Por qué? Porque quisieron poner, Pedro mismo dijo, ¿serviremos a los hombres ante que Dios? No, entonces vemos que mientras no se pongan lo que una cosa es el gobierno eclesiástico, otra cosa es el gobierno civil. Romanos 14, Romanos 15 vimos el fuerte y el débil, que a veces nosotros tenemos que humillarnos por el hermano que está ahí y tratar de dejar nuestras cosas, no ser egocéntrico y tratar de ayudar a los otros. Y Romanos 16, ahora estamos viendo los saludos y las marcas y las huellas de que muchos dejaron huellas, y no solo fue que yo tengo mucho conocimiento, mucha doctrina, conozco la doctrina de la gracia, el punto 1 para hacer un sermón, conozco esto. No, muchos hacían muchas cosas y trabajaban dentro del ministerio. Estuvimos viendo durante 2 años sobre esto. Y el versículo 26-27 que me queda dice: pero vos has sido manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Pero ha sido manifestado ahora. Entonces este evangelio que estaba oculto, esto
se manifestó, se mostró ahora, por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento de Dios eterno. Se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Por medio de las escrituras proféticas. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 17. Por medio del oír la palabra, del oír el Evangelio, que alguien te predica, es revelado tu conciencia, de tu mente, el Espíritu Santo te muestra que estás muerta en el delito y pecado, convence, trabaja la regeneración dentro de la persona, ¿no? Ya lo vimos muchísimas veces, ¿no? Y entonces se da a conocer a la gente, y de esa forma la persona puede obedecer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tiene que haber un conocimiento, ya lo vimos muchas veces, si no hay, o sea, nadie le muestra, no, es imposible. ¿Ah? Y el versículo 27, al Dios sabio, perdón, al único sabio Dios, gracias, al único sabio Dios, a Él sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre, amén. Y acá Pablo cierra reconociendo lo que creemos nosotros, la soberanía de Dios, al único sabio Dios. Él fue sabio en crear como también conocen al libro de Romanos, también el libro de Romanos también es conocido como el plan de la salvación de Dios. Acá Dios te muestra todo el plan de la salvación en el libro de Romanos. Como Él planeó desde antes de la fundación del mundo, mostró tu condición pecaminosa, cómo está, no hay ninguna salvación. O sea, puedes vivir 30, 40, 20 años, 30 años, 50, no hay. Después, como hablaba atrás, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Dios te acaba de mostrar dentro de 2 años cuál es tu condición, cuál es la condición de Cristo, y no solamente Cristo está ahí, sino que después nosotros vamos dejando también nuestras huellas, nuestro caminar. Y todo esto es ¿por qué? Por la sabiduría de Dios, y a Él debe ser la gloria, por medio de Jesucristo y para siempre, amén. No hay que yo levanté mi mano y que yo decidí por Cristo, no. Es porque si Él no intervenía y Él no tenía misericordia, ¿de quién quiere tener misericordia? Como dice Romanos 9:18, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí vamos camino al infierno. Vamos a ir cerrando y vamos a terminar. Entonces vimos la huella de los que sirvieron en la iglesia primitiva. Amado Padre, venimos ante su presencia, agradeciéndole estos 2 años que estuvo, como decía mi esposa, amado Padre, vamos a extrañar la pista de los romanos. Por supuesto nunca va a estar presente algún texto, siempre va a estar ahí, vamos a sacar algún texto, pero creo que fue una gran edificación para esta iglesia, fue unos buenos fundamentos que pusimos, donde usted nos mostró cuál era nuestra condición, y también nos mostró después cuál era, por medio de la ley donde íbamos, y también nos mostró cuál era la puerta. Y le agradecemos por habernos dado inteligencia para poder entender, pues la sabiduría ha venido de usted de lo alto, y así le ha agradado a usted. Por más que somos chicos como iglesia, también somos una iglesia como esa que estaba al principio, que se juntaban en sus casas. Le pido porque siga creciendo esta iglesia, le pido por mi esposa, le pido por todos aquellos que estuvieron escuchando durante 2 años, quizás algunos sí, otros no, pero, y si no, también dejamos una huella nosotros, en el canal de YouTube, dejamos ahí una huella para que aquellos que vienen, dentro de 1 mes, dentro de 2, dentro de 1 año, hasta como yo he escuchado prédicas del 1973. Yo digo, yo tenía 1 añito cuando este hombre estaba predicando, 1 añito tenía yo. Y ese hombre estaba predicando hermenéutica en una casa particular, se escuchaba que salía a la puerta y decía, ¡y! Decía la puerta. Yo la escuché a los 40 años casi, yo la escuché casi 39, 40 años después que él había hecho eso. Lo busqué por internet, era un abuelito el hombre, tenía 20 años y mostraba una esa. Así también nosotros dejamos una huella. Quizá por la forma, acá se escucha a mí, pero también está mi esposa, que usted le dio los dones para que ella pueda subir, le dio la inteligencia como capaz que no sabía cómo cortar las prédicas, que muchos ni siquiera saben porque no aparece.
cómo hacer esto, cómo poner las letras, a veces cómo pasarlo de MP3 a otras cosas que yo no entendía nada, cuando querían hackear el canal, cómo ponerse ahí, y esas cosas no aparecen. Cuando dice saludo a Carito que hizo tal cosa en mi iglesia, el Bautista de la Gracia, cuando combatió ardientemente conmigo, defendiendo el canal, o subiendo las prédicas, o bajando prédicas, o imprimiéndome los libros que no tenía para comprar. Esas cosas también quedan en la huella de esta iglesia y quedan asentadas en el libro también de las obras que usted preparó desde antes de la fundación del mundo para que le hicieran, no para que seamos salvos, pero sí son frutos que vamos dejando. No todo esto es en vano, como dice 1 Corintios 15:58, que nada es en vano lo que hagamos para Cristo. Así que lo hagamos con un corazón siempre agradecido hacia usted, Padre, porque a usted le ha placido que sea así. Por eso le agradecemos por todo este tiempo. Y como siempre decimos a esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.